debemos de dar unos servicios a la ciudadanía que no estamos dando, que no son seguros. La administración pública está en una batalla totalmente perdida. Hablamos de pequeñas y medianas empresas, están solos. No son la atención de las grandes compañías de ciberseguridad. Lo que no sé es por qué no atacan más ese gran nicho. Es indiscutible que nosotros tenemos que utilizar inteligencia artificial. Me va a permitir ser más rápido, más eficiente, pero hay una supervisión que se llama supervisión humana, sentido común. Quiero un servicio barato, aunque sea malo, pero quiero que me engañes pensando que es bueno. Fíjate qué estupidez. No tienen la conciencia de que pueden perder su negocio. Se acabó tu empresa, se acabó para siempre. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de este podcast de Hablemos de Ciberseguridad, donde pues, hoy nos acompaña una vez más un referente en el mundo español de la ciberseguridad y latinoamericano, un referente en el hacking ético, en la formación, en la concienciación y en la consultoría dentro del mundo de la ciberseguridad. Es también un emprendedor y ahora nos contará su historia de la creación de empresas y, en definitiva, una persona pues, muy conocida en el mundo de la ciberseguridad en el ámbito de habla hispana. Hoy está con nosotros Antonio Ramos, entre otras cosas, fundador de varias empresas, Stack Overflow principalmente. Hola, Antonio. Hola, buenos ¿qué tal, días Josu? Y bienvenido a esta charla casi entre amigos ya, ¿no? No podía faltar, pero porque eres tú, ¿eh? Porque, como ves, me han operado del hombro, ¿sabes? Pero siendo tú, dije, me voy a hacer el espacio sí o sí para poder estar contigo en el podcast. Nada, muchas gracias que a pesar de los inconvenientes estés aquí hoy con nosotros. Sí, no, después te demandaré y tal. Por hacerte trabajar en mal estado, ¿no? Efectivamente. Nada, pero bueno. Esto es cosas de la edad. ¿Sabes? Como decía, ya nos conocemos hace mucho y eso quiere decir que tenemos muchos años. De vez en cuando hay que mirar el DNI. Sí, efectivamente, para recordar el pasado. Pero bueno. Oye, hablando de pasado un poco, cuéntanos cómo te dio hace ya unos añitos por esto de la ciberseguridad y por empezar en este oscuro mundo. Bueno, de todas maneras, es que hace unos añitos estamos hablando de 1992. ¿Sabes? Es decir, no, mi verdadera pasión eran los computadores, los ordenadores, ¿no? Y de hecho yo recuerdo mi primer verano trabajando con 16 años solo para comprarme un ZX Spectrum que traían de Inglaterra y los vendían en la Puerta del Sol en Madrid, ¿no? ¿Sabes? Algo. Entonces la pasión fue directamente la informática. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa época también la facultad de los estudios y tal sobre ciberseguridad... Sí, primero, ciberseguridad, la palabra no existía, ¿sabes? Y de hecho, ciberseguridad es que tú sabes que se la han inventado hace 8 o 9 años. Hace poquito, sí, hace muy poquito. Ahora todos son. Los que llevamos un tiempo en esto no se hablaba de ciberseguridad hace casi nada. Seguridad informática, sí, ¿sabes? Correcto, Computer security, sí. ¿no? ¿Cómo se llama? Y esa fue mi pasión. Tuve la suerte de ir a carreras de ciencias como estadística, matemáticas, etcétera, que en verdad a mí lo que me llama la atención es porque nunca me dio la nota para ir a telecomunicaciones ni nada, es la verdad. Pasé una temporada en Estados Unidos y mi media cayó tanto que cuando llegué apenas entré a la universidad. Pero bueno, y ahí había ordenadores. Entonces para mí ya era juntar mi pasión con una carrera que más o menos sí la consideré interesante, pero sobre todo ver cómo las máquinas hablan, cómo funcionan los protocolos de Internet, cómo funcionaba Internet, cómo funcionan los componentes. Y lo más entretenido es cómo hacer cómo engañar a esos protocolos o a esas máquinas para que hagan cosas no esperadas, ¿no? Y que sean a mi favor. Que estás hablando casi de hacking de verdad, ¿no? Bueno, porque ahora parece que no es tan de verdad, ¿no? Bueno. O sea, estás hablando de las entrañas cuando se entraba a fondo, ¿no? Efectivamente. Hombre, claro, es que todo era muy manual. También no teníamos la capacidad de documentación que tenemos ahí hoy en día. No teníamos a ChatGPT o a Gemini, etcétera, ¿no? Pero viene a ser lo mismo, ¿eh? La pasión, lo primero es la pasión, sobre todo por este mundo que, llamémosle, no me gusta mucho, pero ciberseguridad, ¿no? Y sobre todo el hacking. El interactuar con cualquier tipo de dispositivo, sea un servidor, un router, un teléfono, bueno, hoy en día una tablet, los smartwatches, ¿no? De tal manera de ver cómo se comportan y qué cosas se pueden hacer para abusar de ellos. Con lo cual nos lleva a una profesión que es hacer la vida de los ciudadanos o de las empresas más segura, que es a lo que se dedican los hackers. No los hackers éticos, porque hackers éticos no existen, como ya sabes. Eso es una redundancia. No, eso es una imbecilidad que alguien se inventó, ¿sabes? No, yo nunca es hacker ético. Eso lo utilizábamos
Claro, porque ético quitaba el miedo a las compañías, ¿no? Porque la palabra hacker ha sido demonizada, ¿no? ¿Sabes? Pero yo no conozco que nadie vaya al doctor ético. Entiendo que el doctor se ya presupone. se presupone que un doctor es... voy a visitar al profesor ético, ¿no? Pues entonces tenemos lo que yo podría, o lo que considero, hackers no son cibercriminales ni ciberdelincuentes. ¿Sabes? Entonces, evidentemente esa diferenciación, la gente desde fuera tiende a confundir el hacker con el ciberdelincuente. Claro, ¿no? pero porque los medios de comunicación también hicieron un mal uso de ese branding, de esa palabra. Entonces sí es cierto, pero fíjate que ahora en Europa sí lo he notado bastante. Ya en muchos días y todo se habla de ciberdelincuentes. Sí, yo creo que es una palabra que cada vez está más en uso, la de ciberdelincuente, Claro. y eso va a servir también para poner en valor, aunque sea un poco tarde, la palabra del hacker, ¿no? Hackers. De verdad. Y sabemos que hackers contrata Google, que contrata JP Morgan, que contratan las grandes entidades financieras. Lo que nunca van a hacer es contratar, disculpa, a un ciberdelincuente. Al menos de manera intencionada. Efectivamente. Oye, pues viendo un poquito, y como hemos hablado un poquito de los principios y de ahora, ¿tú crees que ha cambiado tanto o como decías, igual no ha cambiado tanto la profesión del hacker? ¿Cómo ha evolucionado en todos estos años, que son unos cuantos? Hay unas limitantes que es la especialización. ¿Qué es lo que pasa? Hoy enfrentamos montones de servicios con tecnologías muy distintas, donde en verdad es imposible tocar todos los palos de manera eficiente y óptima. O sea, quien te diga que sabe de binarios, de análisis de binarios, que sabe de IDS, que sabe de configuración de sistemas o que sabe de Wi-Fi, de todo eso como un experto, eso es mentira. Me lo llevo a comer ya, ¿sabes? Es decir, porque en verdad antes tú podías tocar todos los palos, forénsica, desarrollo de malware, pero malware, es decir, se podía programar malware, pero no para robar, ¿eh? ¿Sabes? Podías hacer Wi-Fi, pero en verdad, si te das cuenta, la cantidad de tecnología que nos invade como usuarios o como empresas, y además tan dispares, ¿no? En verdad ya la gente se especializa por ramas del árbol, ¿no? Es que el que sabe a lo mejor mucho de Wi-Fi o de tecnologías inalámbricas o de radiofrecuencia, su especialidad en verdad es esa. No, a lo mejor no sabe de bases de datos, de inyecciones de código, de Mongo, de Transa SQL, no, porque no podría abarcar todo el conocimiento. O sea, el tipo se raya y se vuelve loco. O sea, es una cuestión de amplitud de conocimiento, ¿no? O sea, efectivamente. No hay capacidad o no hay persona capaz de cubrir no lo hay. tanto. No, y el que diga es mentira. Ramos. De hecho, es verdad que la gente más del pasado que venimos, todos los palos sí hemos tocado. Porque nos ha tocado, también es que llevamos muchos años haciendo esto, pero sí has podido tocar todos los palos. Pero especializarte... Sí, porque cada palo no era tan amplio, me imagino, ¿no? O sea, efectivamente. Además, había muchas menos incidencias, había muchas menos tecnologías solapadas, había... o sea, se pudo tocar todo, unos con más amplitud, otros con menos, ¿vale? Pero hoy en día, en verdad, ya son especializaciones de individuos que saben de determinadas cosas en ciberseguridad. O sea, la evolución, podríamos decir que ha sido hacia los nichos, ¿no? Hacia la especialización de las personas o de los hackers en determinadas materias, ¿no? O sea, es un poco la evolución. Yo conozco excelentes hackers que son máquinas en inyecciones de código, pero después no les pongas a tratar un binario o una aplicación de Android, porque no es lo suyo. No es que no puedan, es que no es lo suyo, no han dedicado horas a eso. Bueno, ya entrando más un poco en el terreno personal... No tengo dinero. Después estamos todos igual. Pero si me pides algo... Iba a pedirte, pero bueno, ya visto, no lo voy a pedir. Ya está bien aclararlo desde el principio. Desde el minuto 1. ¿Qué te mueve después de tantos años, después de haber pasado por tantas cosas? ¿Qué te motiva? ¿Te sigue motivando el aspecto técnico? ¿Te motiva más la idea de negocio, de desarrollo de negocio? ¿La idea de concienciación, de divulgar en el mundo la ciberseguridad o la seguridad informática? ¿Qué es lo que te motiva realmente? ¿O un poquito de todo que lo metes ahí y todo te suma? No, la de business es necesario porque si no, no podríamos vivir, ¿vale? Pero yo en verdad ya estoy en esto porque sí, porque me gusta, porque en verdad me gusta. Me gusta la tecnología. Me gusta o aprender cosas nuevas o ver las novedades que la gente descubre. O sea, estoy más porque me gusta y además tengo la suerte que a mí me toca trabajar con grupos de edad que me superan. Es decir, mi gente, yo tengo 56, he cumplido ahora. ¿No? Pues yo trabajo con gente de 21, 22, 23, 27. El más mayor, soy el más mayor de todos, 28.
¿sabes? Entonces, a mí lo que Hace falta 2 para tener un Antonio, ¿no? Efectivamente. Como mínimo. A mí eso es lo que más me motiva. Hombre, por supuesto también, dentro de toda esa motivación tecnológica, y si no, no estaría aquí. No lo haría. No lo haría. ¿Sabes? Hay una parte dedicada al business. También me ha gustado siempre, he dado, como tú sabes, en muchas universidades clases, muchos congresos, en muchos talleres internacionales. La parte de concienciación me gusta más que la de entrenamientos, porque en los entrenamientos sí requieren mucha exigencia. Tú vas a un entrenamiento y piensas que eso dura 4 días, pero la preparación de los labs, de trabajarlo todo, de que todo funcione todo, es mucho más desgastador que después el entrenamiento. Pero yo pienso que estoy porque me apasiona todavía la parte tecnológica. El aspecto técnico, ¿no? Sí. El aspecto tecnológico de... Y es el que más echo de menos. Porque como tú bien sabes, hay veces que no nos podemos dedicar todo lo que queremos a lo que nos gusta. Pero le sigues dando la tecla. Sí, yo me siento con los chavales y eso todavía algunas cositas sé. Todavía enseñas algunas cosas se me ocurren, ¿sabes? Por eso muchas digo, ¿veis? El Tito Antonio todavía sabe. Has tocado una cosa que yo creo que has dicho una cosa, se me ocurre. Sí. Este es un trabajo muy imaginativo, ¿no? Es casi un trabajo de artista. Sí, porque una cosa, diferenciemos, es que developers son developers, es decir, hay excelentes developers, pero si tú dedicas al hacking, sí hay una parte que es creativo, es el pensamiento lateral. Las máquinas están hechas para que se siga un patrón del árbol. Tú lo que vas a buscar es un no patrón del árbol para llegar al mismo punto. Entonces, ¿eso qué es? Imaginación. Muchas veces cuando leemos le llaman el pensamiento lateral del hacker, ¿no? ¿Sabes? Y en verdad aquí de verdad esa imaginación es en esta profesión es prioridad 1, hay que tenerla. Si no, puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y hay otras ramas de ciberseguridad que no se necesita tanta imaginación. Pero para trabajar en hacking, sí. Un perfil muy específico y de persona muy... sí. Una mente diferente, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? La que hay que tener. Muy bien. ¿Estáis acostumbrados, tú estás acostumbrado a trabajar y a lidiar con grandes organizaciones, mucho con administraciones públicas, con los que tienes, pues al final mucha relación después de tantos años y donde te consultan muchas cosas? ¿Qué retos técnicos te estás enfrentando, te estás encontrando ahora mismo en que te solicitan, que te preguntan dentro de grandes corporaciones o dentro de la administración pública, en todo este entorno tan complejo? Sí, el problema, fíjate lo que te digo, a mí ya... Bueno, esto lo puedo hacer porque lo puedo hacer porque soy yo y porque me lo puedo permitir, ¿no? ¿Sabes? Es decir, enfrentamos... Primero, lo que me preocupa es que las cosas no funcionan. Ya no que no sean seguras, ¿eh? En esta evolución, ya el problema que me empieza a mí a preocupar es que las cosas no funcionan. Este mundo digital que nos han probado, vamos... Estoy seguro que todos tenemos malas experiencias continuas con todo tipo de servicios públicos, privados, etcétera, digitales, ¿eh? Menos los gringos. Los gringos, no sé, un Airbnb, un Spotify, esos nunca fallan, pero los demás que hacemos sí fallan. Pero sí me preocupa, es decir, las cosas no están funcionando como debían de funcionar, porque no funcionan bien las aplicaciones de ese mundo digital. Lo podríamos hablar como en Asimov, la fundación, cuando el imperio está en decadencia y todo empieza a fallar. Para aquellos que quieran leer Asimov, ¿no? Que es el Yo Robot y todas esas teologías. Porque fíjate, la gran preocupación ahora debería ser la seguridad, pero me preocupa mucho es la funcionalidad, que no están funcionando correctamente. Y después en el marco de la seguridad, es decir, es que no hay unos estándares ni se gasta a veces dinero de más en cosas que no hay que gastarlas, se buscan fuentes o suministradores de servicios que no merecen dar ese servicio, pero sí tienen los papeles administrativos para poder dar ese servicio, ¿sabes? Con lo cual, ¿qué puede salir mal? Sí. Pues todo va a salir mal, ¿sabes? Seguro. Es esa flexibilidad. Y la administración, en general, no solo la española, sino en montones de países que, como tú sabes, visito continuamente, esa es la gran lacra. No tenemos, hay una gran problemática, debemos de dar unos servicios a la ciudadanía o a las empresas, etcétera, de alta calidad digital que no estamos dando, que deben de ser seguros, que no son seguros, y que no tenemos las bases administrativas o de eficiencia en contratación para tener a los mejores en un juego limpio, ¿no?
que puedan hacer que eso sea lo más óptimo posible para el consumidor. Y el consumidor somos tú, yo, tu empresa, mi empresa, nuestros hijos, etcétera. Eso es lo que veo. Entonces, ¿tú crees que la administración está en desventaja frente a, como decías tú, de recursos y de medios, frente a lo que... No, de medios no. Bueno, de cómo se utilizan los medios, claro, o de los procesos que tienen para utilizar esos medios, o sea, ¿no? Yo no sé todavía dónde han ido los 170.000 millones de los Next Generation, ¿eh? 170.000 millones de euros. No estamos hablando de 100 millones de euros, de 1.700. Estamos hablando de 100.000 millones que nos iban a cambiar la vida a todos. O sea, Estonia iba a ser un chiste a nuestro lado. Algunos se los han cambiado, pero no sabemos. Efectivamente, algunos los han cambiado y no en Europa, porque lo tendrán hasta afuera. Es decir, no está bien. Sí, no es una cuestión de medios, sino de cómo se utilizan. Efectivamente, porque el dinero sí ha debido ser asignado, pero el dinero no, esos presupuestos no están siendo utilizados de manera correcta para lo que tienen que estar. Y eso hace que la batalla sea desigual. Vamos, desigual, no es que es una batalla perdida. O sea, no pasan más cosas porque Dios no quiere que pasen. Pero si en verdad se dice una confabulación de... Bueno, estamos viendo que el cibercrimen no para de actuar y las entidades públicas son comprometidas un día sí, un día no, ¿eh? Pero si esto se lo tomase en serio de verdad, sería todos los días abajo todo. Todos los días abajo todo. Y no habría manera de pararlo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no se han confabulado todos los malos para decir, vamos a tomar... Tiene mucho trabajo también. Efectivamente. ¿No? Muchos... Y después tienen también que lavar el dinero, ingresarlo, disfrutarlo también. O sea, pero sí pienso que la administración pública, es decir, está en una batalla, en este punto, ahora, totalmente perdida. Tú que estás también ahí en el día a día, ¿cuál es el error técnico que más comúnmente te encuentras que cometen un poco las organizaciones? O sea, ¿dónde, sin desvelar muchas cosas, pero qué es lo más habitual o qué es lo que más frecuentemente las organizaciones no hacen del todo bien y que provoca que sean más vulnerables? Lo primero es la excesiva subcontratación de servicios, porque nadie sabe cómo funciona nada. Con lo cual, llega un momento que la cadena es tan profunda que en verdad nadie sabe qué está funcionando, qué no puede estar funcionando, qué está parcheado, qué está securizado, qué no. Después, ya si vamos a cosas muy técnicas, todavía seguimos trabajando con OWASP, los temp top. El SQL injection, eso no hay manera de erradicarlo. Llevamos como 15 o 20 años hablando de esto, sí. Y dicen, no, pero si esto ya está, ya tenemos los WAF, tenemos... Era como para saberlo, ¿no? Que eso era un problema. Si veamos algo como muy técnico, no nos preocupemos. Siempre seguiremos teniendo el top one SQL injection en aplicaciones web. Pero así lo ves, claro que la tecnología es distinta, ¿me entiendes? No es después igual el APK que utilizamos de cualquier servicio, un banco, una fintech, una reserva. Pero lo que adolece es eso, que en la profundidad nadie sabe qué está pasando ni qué hay, porque es sucesivas capas de subcontratación, con lo cual, y después eso lleva a una mala construcción de estos aplicativos, de estas funcionalidades, donde en verdad, claro, se descuida ante todo la seguridad, pero no porque ellos quieran, sino porque es lo que dan los recursos, es lo que da el tiempo y es lo que se puede hacer. Eso quizás en las grandes organizaciones, en las más pequeñas quizás un poco una falta de conocimiento en las pequeñas es donde es o de recursos. No, es que están solos. Y cuando hablamos, es decir, en las grandes organizaciones está todo este desastre, ¿vale? Pero en las pequeñas el desastre es decir, lo que esa gente es que nadie se fija en ellos. Sí, hablamos de pequeñas y medianas empresas. Sí. Una mediana empresa puede ser 125 trabajadores, que ya es un número... Incluso más, ¿eh? Yo creo que hay empresas, nos encontramos con empresas más grandes, claro, que están un poquito así, un poco abandonados o que no saben qué hacer, ¿no? No, y porque, primero, no son la atención de las grandes compañías de ciberseguridad, y tú lo sabes por qué, porque un comercial vale muchísimo dinero, con unos incentivos, nunca va a ir ahí. Él prefiere ir a una gran eléctrica que va a hacer su cuota vendiendo un gran proyecto, con lo cual nunca va a ir a atender a esta gente. Esta gente, los recursos que tienen suelen ser los informáticos de sistemas, que son los que mantienen digitalmente la plataforma de negocio, etcétera. Y que al final su conocimiento de ciberseguridad no tiene que ser. Suele ser limitado, ¿no? Limitado porque si hablábamos antes que incluso dentro de los propios expertos de ciber, sí, hace falta
intraexpertos. Claro, una persona de sistemas pues, no tiene por qué saber. Va a tener los conocimientos que tiene. Es su buena voluntad, te puede configurar anti-malware, te puede configurar el firewall, pero él tiene 1000 cosas que hacer que se llama informática, microinformática, servidores, etcétera. Entonces es un nicho de esas empresas descuidado, no atendido, que agradecería mucho que se puede ir a ellos, ¿sabes? Con soluciones también fáciles, entendibles, que aseguren su negocio digital, porque todos los negocios son digitales hoy en día. Tus albaranes, tus facturas, tu CRM, tus pedidos, tu logística. ¿Quién diga? Hay cero negocios que no dependan de lo digital. Claro, hasta el negocio más pequeñito de hacer llaves tiene un WhatsApp y tiene un correo electrónico para duplicar llaves. Sí. Si eso muere, deja de hacer llaves, deja de atender clientes. Total. Y esas empresas, yo lo que veo más es, ellos necesitan seguir haciendo su negocio diario porque viven de hacer su negocio, su especialidad, no sé, delivery, ¿no? Por entregas, etcétera. Su personal no es el personal que especializado en esto, que es la gran problemática, y sí se deben de delegar y nadie quiere atenderles. Eso es, nadie quiere bajar todavía a ellos, pues para atenderles al nivel que ellos precisan. Y que demandan, sí, cada vez demandan claro. más. O sea, no, porque el nivel de fraudes, bueno, tú lo sabrás, es decir, es que lo que no sé es por qué no atacan más todavía a la mediana, porque si yo fuese un ciberdelincuente, es el gran nicho, porque van a pagar sí o sí. Porque esa persona, los 50.000... No tiene alternativa. No tiene alternativa. Lo va a buscar, los 50.000, 80.000, los va a buscar donde sea el dinero, aunque sea pidiendo un préstamo. No quiero dar ideas a los cibercriminales, pero eso ya las tienen. Sí, pero es un nicho a explotar gigantesco donde los vectores de entrada son mucho más fáciles, donde cualquier tipo de ransomware, de modificación de base de datos, de pedidos, es decir... Que posiblemente la relación esfuerzo-beneficio compense claramente en ese ámbito porque al final, lo dices tú, los vectores de ataque son más sencillos, van a poder entrar y tienen un beneficio razonablemente interesante. Mira, yo he visto algunos ataques que yo he alucinado y no son empresas tampoco, es decir, que era algo que es algo irrisorio que tú dices, que es esa parte de concienciación, pero es que este me sorprendió porque yo pensé que era parte de que se estaban riendo de mí, ¿sabes? Porque tú imagínate, yo soy empleado de una empresa, llega un correo electrónico a pago de nóminas, a financiero, ¿no? Y dice, hola, soy Enríquez Martínez de la planta tal. O sea, hay gente que ha buscado que Enrique de la planta tal, del turno tal, he cambiado de cuenta, ahora mi cuenta de nóminas está. Pero quien enviaba el correo era mariluzlopez@gmail.com. Sí, que ese lo hemos sufrido nosotros, o sea, directamente. La gente nuestra de personal ha recibido un correo de una persona, de un trabajador nuestro, solicitando un cambio de eso, pero además que lo envía una tal María de Gmail, ¿sabes? Oye, y la gente cambió los registros para pagar la nómina ahí. O sea, pero fíjate, es decir, que yo dije, esto no puede ser verdad, pero no puede ser verdad porque me escribe María, pero dice que es Enrique y además me dice que le cambie la cuenta del pago de nómina. Pues eso funciona. Bueno, tuvo un error, pero en nuestro caso llegó con el nombre de la persona. O sea, simulando el nombre del trabajador. Hombre, por lo menos hay que hacer eso. Bien un hecho, spoofing, claro. No, pero es que eso es lo que decía, que si podía ser Mariluz Gutiérrez. Sí. Hola, soy Enrique. Claro. En ese caso había un error, no pues se pagó suficiente. Pues se pagó. A pesar de todo se pagó. Claro, a pesar de todo se pagó. Pues tú imagínate esa falta, ese nivel de concienciación en este nicho, porque la gente está en el trabajo, le llega esto, el tipo existe. A lo mejor lo conoce, no sé, en mediana empresa pues, mucha gente se conoce y le cambia la cuenta y empiezan a pagar la nómina a otra persona. O sea, increíble pero cierto, ¿no? Sí, eso es vamos, ya digo, nosotros lo hemos vivido en primera persona y algo tan simple como eso, efectivamente, ataca a este nicho y lo tiene... ¿no? Y todo, y el cambio, el secuestro de bases de datos, es decir, es que te digo, si a esa empresa tú la dejas de trabajar durante 3 o 4 días o paralizas todo, de verdad es que la empresa va a cerrar. Sí. Va a cerrar. O la pérdida de información, de toda la información que tienen, porque ahí no existen los sistemas replicados de backup, desconectados de la red, que después otro está en un centro de datos. Ahí el que más tiene es un disco duro muchas veces, que de vez en cuando hacen copia, y a lo mejor la copia lleva 2 meses sin hacerse. O sea, es un desastre lo que puede pasar en esas empresas. Hay la posibilidad de no recuperar la compañía. O sea, efectivamente. Hay estadísticas y las empresas de este rango ciberatacadas, un porcentaje muy alto, no son capaces de recuperar. No, terminan pidiendo un crédito para empezar como desde cero o a levantar el negocio y tal, con ese drama.
¿sabes? ¿Y cuáles son dentro de cuando os llaman y os piden servicios dentro del mundo más hacking? ¿Qué tipo de servicios, qué tipología de servicios son los que os demandan los clientes? ¿Cuáles son los que ven que realmente les aportan un valor y que Son generan interés? son dos. Cuando hablamos de clientes, o sea, nosotros nos piden cosas bastante increíbles el mundo, ¿eh? No, pero voy a hablar del mundo corporativo, del mundo de las empresas, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo pienso que hay dos cosas. Que es primero, toda esta capa de hacking ético, de ver vulnerabilidades, posibles brechas de seguridad en la compañía que tienen, por donde se podría comprometer información de la compañía, ataques, pentesting o hacking ético, pongamos, ¿no? Y después, cuando eso pasa, lo que sí piden mucho son niveles de SOC, tipo tier 1, tier 2, dependiendo. Un SOC más repleto de servicios con XDRs, anti-phishing, anti-spam, protección de devices. O sea, eso, eso cuando hablamos de la mediana, mediana grande. Necesito una serie de activos que son vitales, pues toda la parte de hacking ético con pentesting, ¿vale? Más serio o menos serio, dependiendo del tiempo y del dinero. Y después, cuando ya hay una visión de la fotografía de la compañía, servicios de SOC, de SOC, pero para delegar la seguridad, para delegar. Quiero quitarme este problema, quiero que lo lleve gente que sabe de esto. Vamos a hablar un poquito yo creo, de tu core, en lo que has dedicado casi buena parte de tu vida, que es de lo que hoy denominamos ofensiva, la parte pues eso, de red teaming, de hacking que decías ahora. ¿Cómo considerarías tú, cómo definirías hoy un buen ejercicio? ¿Qué tiene que tener un buen ejercicio de red teaming para una organización ya de cierto tamaño, entendemos? Porque red teaming, cuando hablamos de red teaming estamos hablando de organizaciones de cierto tamaño. Evidentemente, más complejo, lógicamente, como dices, al final hay que pagarlo, lógicamente. Claro. La complejidad, el conocimiento y un servicio más elaborado, evidentemente, por lógica va a tener un coste mayor. Pero, ¿qué componentes o cómo definirías tú un buen ejercicio de red teaming para una compañía ya de cierto tamaño? Ahí, por supuesto, es quiénes van a ser los que van a hacer el red teaming. Es decir, y que sean de verdad. No esos perfiles que muchas veces se ponen y nunca son ellos. Y aparece otra persona, ¿no? Es decir, que la gente sí tiene, porque en verdad aquí sí hay mucho de técnica manual, ¿no? Hay una primera capa que siempre se pueden utilizar herramientas automatizadas, semiautomatizadas, que son necesarias porque ahorran tiempo, obviamente, no debemos eso, pero sí va a llegar un momento cuando entramos en toda esta parte de caja gris o de caja blanca con credenciales, usuario, etcétera, que en verdad ahí ya tú no puedes utilizar muchas veces herramientas automatizadas porque podrías dejar el desastre en el backend, etcétera. Ahí ya hay mucha parte que es expertise manual y eso solo dan gente que en verdad lleva un recorrido y un expertise en esto. Sus horas hombre valen, ¿no? Para mí ese sería... es decir, si yo quiero un red teaming, o sea, el uso de plataformas está muy bien. Es el paso número 1 necesario. Optimizamos, ahorramos tiempo, vemos posibles puntos de compromiso. Claro, porque te da una visibilidad rápida, ¿no? Porque hacerlo de toda mano tampoco no nos da ese tiempo el proyecto. Y después llega un momento que ese recon termina, la foto la tienes, y ahí sí comienza una labor ya de gente, pues que, hombre, que lleve o mucho tiempo probado en esto, o tenga las referencias, o hay una certificación que, es decir, el labs son muy duros. O sea, la persona que tenga esa certificación del OSCP puede hacer pentesting. Es una garantía de que va a ser un buen... Es así, porque no, es de verdad. Además, no es barato, es muy exigente, con labs importantes. Esa persona a partir de ahí, y pues, si los tienes mejores, pues mejor, ¿sabes? Pero a partir de ahí sí, y que sean esas personas. O sea, que tú crees que las personas siguen siendo el punto importante en un ejercicio de este tipo, más allá de metodologías, más allá de... que bueno, que son más o menos estándar y las seguiremos o las seguirán casi todos. Pero te voy a contar una cosa, es que las metodologías, hay veces que la gente no sabe ni lo que son metodologías. Yo cuando llegué en el 2006 a este país, y como tú sabes, viví también bastante tiempo en Estados Unidos, hay un manual que se llama el Orange Book, que fue de los años 70, donde se describe esto de red teaming. En verdad se llama red team activity, ¿no?
Red Team. Lo que ahora es Red Team. Tengo Red Team en mi... Bueno, ahora hay Purple, Pink, Grey, Blue. Red y Blue debería haber siempre, ¿no? Pero yo el otro día me encontré uno que era Purple, tío. Dije, ¿pero quiénes son los Purple? Los Purple parece que son los de... Bueno y malo a la vez. No, son los de Forensica. Lo de Forensic, el ver los logs, como... No, pero eso ya es pura invención del mercado. Entonces yo llegaba y yo mandaba muchas de mis cotizaciones, porque aparece un apartado que pone metodología empleada. Joder, yo cogía, venía de Estados Unidos y metía metodología Red Teaming Activity, Red Teaming, año 2007. Entonces explico un poco lo que es el Red Team Activity, ¿no? Que es Red Teaming, ¿no? Yo no ganaba ni una, decía, tío, no me sale un trabajo. Joder, tío, ¿cómo puede ser? Que nadie, yo no gano, no me da nadie. Y con lo último, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Teóricamente, demasiado pronto. Hasta que me di cuenta que lo que había que poner era OWASP. Metodología OWASP. Y meter lo de... Pues ahora que lo comentas, yo recuerdo una oferta que nosotros hemos trabajado juntos. Y recuerdo una oferta en un banco que perdimos. Por eso. Por eso mismo. Porque nos dijeron, es que no usáis OWASP. Y yo me acuerdo que hablé contigo. ¿Cómo que no? Si lo usaba, claro, que quieres que la ponga, la pongo, pero claro, no la habíamos puesto Red Teaming. Red Team Activity. Y perdimos esa oferta que habíamos ido conjuntamente por no poner el WASP. O sea, ahora lo comentan y es que lo recuerdo perfectamente. Y era un banco, un gran banco europeo. Y ahora, no ponga Red Team. Ahora pon OWASP. No ganarás ninguna. Ahora que ¿a dónde vas con esto? Esto está ya pasado de moda. Claro, ¿tú qué haces? Yo hago Red Team. Pues estamos hablando de una cosa de año 75, ¿eh? O sea, en 1975. Sí. Hablabas de las personas y claro, cuando hablas de las personas hoy en día y la influencia de las personas, ¿cómo no? Inteligencia artificial. ¿Vamos a poder sustituir a estas personas con la inteligencia artificial o todavía estamos muy lejos de ese pensamiento lateral que se necesita en estos casos con la inteligencia? Es decir, mira, hubo una charla cuando esto de la pandemia y que todo el mundo íbamos a trabajar en teletrabajo y de verdad, y eran unos círculos que me invitaban donde todo ya iba a ser el mundo 100% teletrabajo. Y ya se me fue, dije, a ver, no nos columpiemos aquí. O sea, no nos pasemos aquí rollos mentales. Hemos hecho esto porque era la única alternativa como humanidad que teníamos. Pero el trabajo a las oficinas va a volver, ¿eh? O sea, no. Es decir, si el teletrabajo no es que lo ha inventado la pandemia. El trabajo, todos los de informática hemos hecho trabajo de los años 90, ¿eh? Vale. No, el mundo ya nunca más irá a las oficinas. Bueno, la gente está volviendo a las oficinas, ¿vale? No, lo comentábamos antes, yo creo que es... No, fundamental. A nosotros, de verdad, los equipos que mejor nos funcionan y uno lo tenemos en el mundo de la parte justamente de equipo de ofensiva, hacking y pentesting, los que mejor funcionan son los que más vienen a la oficina. No, pero nos guste o no nos guste. Y evidentemente el teletrabajo tiene muchas ventajas, pero... Eso. Y de hecho, fíjate, y hay una parte compensatoria, que no me gusta decir híbrido, que hombre, que hay que venir a la oficina. Efectivamente, si todo el pescado está vendido durante la semana, el viernes no hay por qué venir a la oficina porque las 4 cosas que tienes que terminar las puedes terminar en casa. Yo soy igualmente flexible. Pero mi gente por lo menos 3 días a la semana están conmigo en la oficina. Pero porque es bueno para su cabeza, es bueno para relacionarte con los compañeros, es bueno para descubrir cosas, porque en Discord no las ves igual que si te las están mostrando allí en las pantallas, de verdad, ¿eh? Has dicho, el primer punto es bueno para su cabeza. Yo creo que tenemos una generación de gente joven, con lo que has dicho que trabajamos, y aquí en nuestro sector tenemos mucha gente joven, lógicamente, que esto, y la pandemia, pero no por la pandemia en sí, sino por el modo de trabajar y de tanto de teletrabajo y de la poca interacción humana, a nivel mental, a nivel psicológico... Se raya. No tienen una capacidad de gestión del entorno, de gestión de la frustración, y estamos generando una serie de personas jóvenes con un peligro de salud mental. De salud mental, correcto. De salud mental, porque mira que yo he vivido toda mi vida de los ordenadores, le debo todo a los ordenadores y a Internet, y remotamente paso por el mundo. Pero la oficina es un gran sitio donde ir porque hay compañeros, hay chistes, hay investigación, hay 1000 cosas que hacer, que no tienes que estar tampoco esclavizado. Por eso he dicho esa parte híbrida, ¿no? ¿Sabes? Y ahí volvemos al ChatGPT y a Gemini y a todo esto. Es decir,
Igualmente, estamos igual de tarados. O sea, a mí ahora que he estado, llevo una temporada que me puede dedicar a toda esta parte de los LMM, los Transformers, que tengo suscripción de pago en ChatGPT, ¿sabes? Que sí en verdad me ha resuelto bastantes cosas, pero volvemos a ver siempre, eso lo único que te va a aplicar son superpoderes. Pero esos superpoderes tú los tienes que gestionar como un superhéroe. Es decir, no podemos relajar nuestra mente y pensar que él dice las cosas, que es exacto, es mentira. Es decir, es algo basado en datos existentes, ¿sabes? Que pueden ser perfectamente falsos. Entonces, el ChatGPT, por supuesto, o cualquier otro modelo que utilicemos de inteligencia, bueno, ChatGPT es la parte del prompt subido, ¿no? Por encima del modelo, va a ser súper necesario. Pero yo lo veo como el súper ayudante. Es decir, me va a permitir ser más rápido, más eficiente, no perder cosas en cosas que pierdo, darme algunas ideas, pero hay una supervisión que se llama supervisión humana, sentido común. O sea, no te creas todo. Me ha gustado el concepto, que yo no lo había escuchado, de superhéroe para gestionar un superpoder. Y claro, sí, es así. O sea, cuando, no sé si has visto la serie de manga, la de Cyberpunk. Es decir, vamos a ser seres humanos mejorados. Igual que cuando lleguen los exoesqueletos y nos permitan a la gente con parálisis caminar o a gente con más debilidad correr, etcétera, ChatGPT y estas herramientas que ahora las tenemos ya en el móvil, pero bueno, pues nos van a dar unas propiedades por encima de las que tenemos. Pero, por supuesto, tiene que haber una supervisión de sentido común y humana, ¿eh? De momento, no sé dentro de 15 años, pero de momento sí. Todavía hace falta, ¿no? Que nos desviamos y nos enrollamos. Sí. Tenemos mucho peligro. Recomiendo suscribirse a ChatGPT. No, pero la de 20... Igual que nos suscribimos a Spotify, ¿sabes? A Netflix... Aquellos que sí les entusiasme lo de ChatGPT, yo estoy utilizando ahora más ChatGPT, sí es recomendable esa versión. Yo la pago, pero por las capacidades que tiene para que se quiera meter y jugar y aprender, etcétera, ¿sabes? Volviendo un poco al resteaming. Que no me paga el ChatGPT, que lo he dicho porque lo he hecho yo. No va a aparecer el logo aquí de ChatGPT. Te decía, volviendo un poquito al resteaming y eso, decías, ¿cuáles son los errores así más comunes que tú crees o tú ves que cometen las organizaciones al hacer un ejercicio de este tipo? ¿Dónde fallan? Si es que fallan o no, o a lo mejor lo están haciendo todo más o menos bien. Muchas veces se coge un gran branding donde detrás hay gente como nosotros haciéndolo con gorra blanca. Porque se coge, no voy a decir quién es, un gran branding. Y al final, ¿quién lo hace? Antonio y sus chicos. ¿Vale? Eso es así. Eso, porque... Muchos años lleva ya. Sí. Coño, hasta que. Bueno, esta ya puedo decir. Recuerdo Nobel. ¿Te acuerdas Nobel? Después Nobel Susse y tal. Claro, a nosotros nos pagaban 600 euros la jornada y me parecía que iban a hacer rico yo. ¿Sabes? Hasta que descubrí que cobraban 1.400 ellos por nosotros la jornada. Sin hacer nada, ¿eh? Sin hacer nada. Y las empresas lo pagaban. Claro, una vez un documento se escapó del copy, ¿no? Entonces ya vi la cotización mía de mi gente por jornada de cada uno y eran 1.400. Y digo, joder, tío, lo venden hasta el doble de nosotros. Primero es esa fe ciega en esto, que yo hay veces que lo he entendido, porque si pasa algo, alguien tiene que responder, alguien a quien reclamar, pues una de estas grandes compañías va a poner todos los recursos ante un reclamo. Pero no sé si eso amerita el coste, porque vas a tener a la misma gente detrás siempre, ¿no? Y hay una cosa muy importante, es la definición del proyecto. ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué credenciales vamos a utilizar? Es decir, todo de una manera ordenada, pero para hacer más eficiente el trabajo para nosotros, pero mejor para él. ¿Sabes? Sí, para el resultado. Claro, y muchas veces es que quiero que me hagas un pentesting, pero ¿un pentesting de qué? Pues un pentesting. Pero, joder, espérate, pero no es igual la página web del Santander que la de los Boy Scouts de Móstoles. ¿Me entiendes? En tiempo, recursos, funciones, yo tengo que tener tengo que tener un alcance de qué es el activo, ¿sabes? Para saber si esto toma 2 jornadas o toma 6 jornadas. Y es un problema del cliente, porque se piensa con que darte una IP, un número, pues ya está. Son todas estas. Bueno, pero aquí, detrás de esto, ¿qué hay, no? Y eso es problema del cliente. Y muchas veces, ¿qué es lo que se tiende? Hay mucha gente que se traga eso, es decir, por no discutir o no perder el trabajo y no saber reclamar, decir, oye, que lo quiero hacer bien por ti, que ya estoy perdiendo tiempo para decirte, oye, pero vamos a cortar bien esto que son VPN, esto que son portales web, esto que son APIs. Yo ya estoy perdiendo el tiempo contigo, que no me lo estás pagando. Sería, ¿no? Es decir, pero porque al fin y al cabo quiero hacerlo bien, porque si me das un buen alcance, me das primero
yo voy a poder gestionar mejor mi tiempo, el precio del proyecto, y para ti va a ser mejor. Y eso es un problema de organizaciones, esos dos. Como casi siempre, gestión de expectativas, ¿no? Tener claro el alcance Claro, y tener pero claro qué vamos a obtener de ahí, claro, ¿no? yo recuerdo un gran auditor que llevaba 20 años en pues ya llegó un momento que me decía, mira, Antonio, si pagan cacahuetes, si pagan pinas, Si pues, pagan con cacahuetes pues vas a tener monos, monos. ¿no? Sí, tío, claro, y un tío te da un chorro de 100 IPs y te da 5 días para hacer un pentesting. Pues, tío, lo que dé tiempo, Sí. lo que dé tiempo. Pero Ujú, ¿quién ha sido ahí el problemático? El cliente. Porque ujú. no ha sabido explicar su problemática, dividirla o filtrarla. A lo mejor no todas son necesarias, o lamentablemente, si todas son necesarias, pues tendrás que aumentar el tiempo y el dinero. Ujú, sí, ¿Sabes? es evidente. Vamos a hablar también de otro de un aspecto que te ha afectado casi en la segunda juventud, que es la inteligencia de amenazas, el threat intelligence, Ah, ujú, sí, sí, que ahí. ahí, bueno, has tenido aventuras más o menos recientes. Sí. Eh, ¿Qué nivel de madurez ves dentro de las organizaciones españolas respecto al threat intelligence? ¿Tú crees que sigue siendo algo, bueno, que es algo todavía que está en boca de todos y que estamos empezando a hacer cosas? ¿O cómo ves la madurez Sí, en este ámbito? ahí, mira, sí te digo, yo tuve la posibilidad con un grupo de gente de hacer la primera europea, la primera plataforma de threat intelligence europea. Los competidores directos míos siempre han sido o Israel o Estados Unidos. No hay más. Ujú, Esta compañía, Dot Lake, ¿no? Que la diseñamos, era competidor. De hecho, ya competimos en varios proyectos con Record the Future, ahora Gemini. No, Gemini, ahora Record the Future, con Kela, que la gente del sector sabrá lo que es. Y en algún sitio ganamos, ¿no? Ganamos. Esa plataforma, es decir, yo pensé que había más madurez, porque la gente habla mucho porque lo escucha mucho en los paneles, en los shows, en los eventos, pero no, después te das cuenta que no saben explotar el dato. ujú, Te das cuenta que yo puedo tener datos de los sitios criminales decir, más importantes, o de los sitios de ransomware más significativos, o de los canales de Telegram de los delincuentes, pero no saben explotar. De hecho, yo recuerdo que fíjate que pusimos un módulo que era todo consulta vía API, ¿no? Porque yo lo ujú, haría, automatizaría tareas. Si yo quiero proteger una empresa y unos activos, yo serían consultas sobre mis IPs, mis dominios, mis teléfonos, etcétera. Y eso para eso hay una API, ¿no? Consulta. ujú. No, y la gente no, o sea, no sabían hacer eso. Lo hacían como dentro de la plataforma, con el doble clic, como cuando estás reservando un vuelo en Iberia, lo cual es altamente ineficiente. Entonces sí me di cuenta, aunque es una tendencia, de hecho ya todo el mundo consume datos. Es muy raro un SOC, un MSSP que no consuma datos de esto, pues porque hay data leaks, Ujú. ¿sabes? Hay credenciales expuestas, hay IPs expuestas, hay ataques de ransomware del sector, imagínate, sanitario. Esto es necesario. Y luego todos esos datos son muy impactantes también. Es decir, cuando tú a un cliente le muestras esos Credenciales datos o comprometidas. credenciales comprometidas directamente en una pantalla, la gente se asusta, ¿no? Nosotros nos pasa Sí, mucho con los clientes y desde luego son argumentos muchas veces de venta muy funciona. potentes, porque claro, la gente lo dice, ostras, ¿Sí? que es verdad que Es esto se verdad. filtra, es verdad que alguien tiene mis datos, Ujú. Y y puedo acceder a lo que yo accedo, a mis sistemas, a mi información, a mi banco. o cómo los ha obtenido, porque Ujú, si tiene todos estos pools de teléfonos de mi gente, es porque o ha estado en algún momento dentro o de alguna manera lo ha sacado. Es decir, eso es futuro. Y la ujú, ciberinteligencia, es decir, va a pasar. Que no entendemos muy bien cómo darle todavía el valor, ¿no? Y incluso hasta monetizarlo, porque esto sería un servicio de monetización, de ganar dinero con él, ¿no? Porque tú has dicho muchas veces se muestran los datos para poder generar una venta. ujú. Esto ya debería ser un servicio que se cobra, ¿sabes? Ver esta capa de inteligencia digital, Bueno, ciberinteligencia. ya hay compañías que quieren incluso, o sea, ya no dirigirlo al mundo empresarial, sino casi al mundo personal, ¿no? O sea, directamente a las personas. O sea, De es decir, hecho, vendo este servicio. en Bueno, En en Estados Estados Unidos vi Unidos una está así. esto ya. Que protege tus tarjetas de crédito, tus números de teléfono, tu perfil de LinkedIn, etcétera. Tú solo tienes un panel donde introduces esos objetos que te preocupa hayan sido comprometidos en algún momento y consultas. Y te Ujú, da un PEP, te da un informito. No, no, eso tuve la suerte de crear, sí, porque fui fundador y creador con el equipo de la primera europea que ha existido de esto, ¿sabes? ¿Y Y se puede competir?
con los israelíes o con los americanos? Sí, claro que sí. No, Sí. No en conocimiento, sino al final en desarrollar una compañía. Yo creo que nos falta... Es verdad, no. Es muy bueno. Es decir, conocimiento no tenemos nada que envidiar. De hecho, yo he tenido la posibilidad de estar muchas veces en Israel, ¿no? Y una de ellas, la primera, en el 2014, fue por ahí. Yo pensé ya que iba a haber gente levitando. Cuando me llevaron ya, dije, ya he llegado a lo máximo. Voy a hacer gente que abre una sala y está levitando. Tipo Saiyajines, una cosa así, ¿no? No, joder, y vi gente como nosotros, igual. Hombre, la diferencia es que esa gente eran 200 en 3 turnos, 200 más 200 más 200, ¿sabes? Con dinero invertido. Es decir, pero el nivel no vi nada espectacular, ¿eh? Lo que pasa vi... O sea, es una cuestión más de músculo que financiero de cerebro. Y de creérselo. Y de hacerlo funcionar correctamente, como lo hace funcionar un israelita o lo hace funcionar un norteamericano. Que eso somos deficitarios, ¿no? Hay veces que mucho jefe y poco cerebro, etcétera. Pero sí, o sea, ten cuidado, hacerlo que sí podría. Que los jefes no tienen cerebro. Dicen mucho jefe, poco No, cerebro. yo soy jefe. Por eso. Te estás metiendo con nosotros. Estás autoflagelando. Es decir, cuando digo mucho jefe, pero viene la gente, es decir, es que hay veces que en las organizaciones... yo he visto que para generar aprobaciones, tú has visto, hay una cúpula, una pila de gente por encima de ti que cuando consigue la aprobación, a lo mejor Internet ni existe. Ya. Porque ahora lo tiene que aprobar el de París. Y joder, ¿y ya lo aprobó el de París? No, falta el de Boston. ¿Sabes? No, claro que se puede. Lo que pasa es que lo que falta, yo pienso, es más voluntad. Porque el dinero lo podemos poner. Porque el dinero, al fin y al cabo, se obtiene. Pero lo que falta es la voluntad de ser igual que los israelitas o los norteamericanos en determinadas tecnologías. O sea, creérnoslo. Creérnoslo. Efectivamente, el creer que Falta tú puedes gente hacerlo. que se crea que podemos hacerlo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que nos queda mucho por hacer o mucho por mentalizarnos de que realmente para creérnoslo y pensar que lo podemos hacer. Yo estoy de acuerdo contigo que no es conocimiento, pero el conocimiento... Tú piensas que nuestra gente ¿dónde terminan nuestros chicos trabajando? En Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Sí, o para empresas americanas, para empresas israelíes. Efectivamente. Por algo los contratarán. Tenemos ejemplos que Google se trae su centro de ciberseguridad a España. O sea, eso quiere decir que está bien, que viene mucha gente de todos los sitios, pero porque aquí también hay una cantera y un nicho que sí, no, importante. Vale. Y nos falta eso, el creérnoslo y gestionar correctamente el dinero que se necesita para ser un Google, un YouTube, o ¿me entiendes? O un RSA. Vale. ¿Hasta qué punto estás viendo técnicas entre los clientes, el uso activo de técnicas como SIN, Humint, malware, sandboxing o tema de honeypots también en clientes? Eso solo tienen los clientes grandes. Vamos a ser, es decir, solo los clientes grandes sí tienen todos estos sistemas de sandboxing, de que toman la muestra, la someten a 22 anti-malwares o el comportamiento, pero eso, el OSINT, todo... Eso solo lo... Muy difícil de adoptar en otros entornos, ¿no? Sí. Lo que sí puede hacer es un cibercentro, un SOC, un MSSP, al tener varios clientes alrededor, sí podría suministrar alguno de estos, ¿me entiendes? Por la escala que se produce, ¿no? Por la escala. Pero en verdad es que son servicios que no son baratos el mantenerlos, ¿sabes? Pero si tienes N clientes que lo consume, pues el coste se diluye. Pero donde lo he visto que lo apliquen con determinado rigor o que tengan infraestructuras y tal, siempre es gran empresa. Entonces hablamos un poco también de IA desde el punto de vista más de proporcionar servicios, pero desde el otro lado, desde el lado de los ciberdelincuentes, la IA generativa, ¿qué rol crees que está jugando? Es decir, evidentemente nosotros nos subimos al carro y la utilizamos para ser más eficientes o para trabajar mejor. Desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, ¿la están utilizando? ¿Cómo la están utilizando? ¿Qué beneficio les está aportando a ellos realmente si es que les está aportando? No, es que sí, lo hace. Yo estuve, es decir, crea superdelincuentes, supervillanos. Es verdad, porque de hecho yo estoy haciendo pruebas me encanta, tú sabes que cuando haces campañas de simulación de phishing, hay gente que tiene delegaciones en Madrid, en México y en Colombia, ¿no? Por ejemplo, entonces ya es que es tan sencillo, un buen prompt es, necesito un correo que sea del servicio técnico dirigido a finanzas,
en colombiano, es decir, tú empiezas a generar un prompt eficiente, ¿no? Redactado en colombiano y tal. Y, y lo va a generar. Después en brasileño. O sea, ya tienes el correo del phishing, ¿sabes? Ya estoy poniendo un ejemplo súper básico, Sí, sí. Súper básico. Todo lo que es la suplantación, yo hice una charla donde era capaz, el sonido, la voz no podía clonarla todavía porque lo hacía con un portátil. Es decir, es que estas estafas ya se han producido varias veces. La primera que yo vi, que dije, esto lo voy a hacer yo para mostrarlo. Fue una empresa asiática que la directora financiera llegó a pagar $3 millones, porque dentro de la conferencia estuvo el consejero delegado. Ella lo juró por Dios, que dentro del Meet estaba el consejero. Y era un ciberdelincuente, sí, es decir, clonando con un deepfake la cara. Claro, si está el consejero delegado, están hablando algo, se toma una decisión, ¿cómo no vas a pagar los 3 millones? ¿Sabes? Y la hice, y lo que me di cuenta es que con un ordenador de unos 4.000 euros, porque lo que necesitas también es la simulación y la clonación de la voz. El consejo delegado tampoco va a hablar mucho, no va a estar como tú y yo hablando. Va a saludar, me gusta la idea, adelante, ¿no? Pues podías hacer ese deepfake, bueno, ya ahora sí lo estamos viendo ya mucho, ¿no? Pero tú imagínate, y se llegaron a pagar los $3 millones. De hecho, hubo primero una semana de investigación a la directora financiera porque llegaron a pensar de que ella estaba coludida, que ella era parte del engaño, ¿no? Y no, es que la mujer picó. Entonces, piensa que la inteligencia artificial utilizada de parte de ya se está utilizando, de los ciberdelincuentes, ya se está utilizando, y por supuesto va a generar, pues para ellos eso, supervillanos. Claro, o sea que fundamental. Nos enfrentamos a un nuevo ciberdelincuente también, ¿no? Efectivamente, con lo cual es indiscutible que nosotros tenemos que utilizar inteligencia artificial. Sí, para combatirlo. Está claro que, bueno, al final la historia se repite una vez más, ¿no? O sea, corren en paralelo la tecnología o las técnicas que usan un lado, un bando y el otro bando, ¿no? Efectivamente, totalmente. Y tienes que equiparar el nivel de respuesta. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de infraestructura, de tecnología. ¿Cómo ves, dentro de todos estos cambios, la evolución del SOC en 2025? ¿Crees que hay una nueva arquitectura? Hablabas antes, también nos has comentado un poquito antes, servicios, un SOC dotado de diferentes servicios y con nuevas piezas, no solamente tanto un servicio de, vamos a decir, monitorización o de lectura de logs, que es el origen un poquito del SOC. Evidentemente el SOC es algo ya mucho más complejo, con muchísimos más servicios detrás, más especializados. ¿Cómo ves esa arquitectura del SOC para 2025, bueno, para los próximos años, o lo que tenemos hoy y lo que podemos esperar para los próximos años? Sí, mira, el SOC, es decir, el SOC que se mantenga con con una arquitectura tradicional va a tener que desaparecer, porque si te das cuenta, todos los SOC intentan generar nuevos o productos o funcionalidades que den un valor agregado. Un valor agregado porque permite vender más en la misma cuenta o dar más servicio, ¿no? Antes era la monitorización, el control de firewalls, el SIEM, etcétera. O sea, si un SOC sigue ahí, va a desaparecer porque todo el mundo ya está. Te configuro los WAFs, te hago los XDR. Se van buscando, los SOC van buscando siempre servicios novedosos que puedan ofrecer a los clientes que están, de tal manera genera la fidelización del cliente porque le estás dando nuevos servicios novedosos, ¿sabes? Y ese yo por lo que he visto es una de las salidas, de qué me diferencio yo del SOC de al lado, porque es verdad que los SOCs antes era muy novedoso, pero como en verdad es una cosa que funciona, se empezaron a montar muchos SOCs. Mucha gente montaba SOCs, ¿no? ¿Sabes? Entonces ya llega un momento que todo el mundo hacía lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, solo es la diferencia de que te conozca más o menos, ¿no? Entonces el SOC debe de ir a la incorporación de productos diferenciales para que pueda vender al cliente y ser diferenciador frente a otro SOC que le quite el trabajo de ese cliente. Porque eso es así. Yo tengo llantas de aluminio. Joder, pues me quedo contigo, porque el otro no tiene llantas de aluminio, ¿no? ¿Sabes? O sea, cada servicio que pones ahí suma. Suma, tú lo has dicho. No, soy los SOCs plus. En verdad nos estamos convirtiendo de un SOC, ¿sabes? A un plus. Sí, sumando servicios, claro, servicios y que suman valor, y que al ser cliente y tener más servicios se pueden hacer descuentos, también es cierto, ¿sabes? Y valen tanto para el cliente como para la propia empresa del SOC.
¿sabes? Bueno, de todas formas, yo entiendo que la parte del LDR, XDR, tal, la detección más o menos temprana de las amenazas o de los ciberataques es una parte, sigue siendo una parte fundamental, ¿no? Y el motivo de ser, ¿no? de un SOC, ¿no? Claro, es ese nivel tier 1, ¿sabes? Es decir, todo demás, que tú puedes meterle más servicios por encima de análisis forense, de rescate, bueno, sí, pero esos ya son servicios sumados, ¿sabes? A lo que es la base de lo que es un Security Operation Center, un SOC. Esto es un SOC, ¿sabes? Y términos como Zero Trust, la seguridad en el cloud, ¿cómo los ves? ¿Los ves que todavía son buzzwords que decimos? O sea, todavía términos que los tenemos en la boca, pero no terminamos de implementarlos o de ejecutarlos realmente en los clientes. ¿O estamos todavía lejos de hablar de una seguridad real en el mundo cloud? Aunque, bueno, se da por supuesto, ¿no? Que el mundo cloud tiene que ser seguro, o el Zero Trust, que llevamos ya algunos años hablando de Zero Trust dentro de las organizaciones, y luego la implementación real parece que no es tan evidente o tan clara como lo que fíjate, ¿cuál es el pensar, Zero ¿no? Trust? Utilizamos servidores de Linux donde montones de las librerías de Linux nadie ha auditado. ¿No te has dado cuenta tú de eso? Es decir, vamos a hacer Zero Trust. Todo está deny, prohibido y drop. Y monto los servidores en un Linux. Pero que pensemos una cosa, que estos Linux Ubuntu maravillosos o Debian llevan un montón de librerías ad hoc que tienes que instalar para que esto haga servicio. Y eso no ha mirado nadie. No, es que hay unos que, bueno, lo han mirado un supervisor por ahí, ¿sabes? De hecho, no sé si recuerdas, desde el Heartbeat, aquel gran petardazo que hubo en el HTTPS y tal, eso llevamos como 10 años utilizándolo, eso era súper seguro y era un problema de la librería de Linux, ¿sabes? Pues ya empezamos en el Zero Trust. Utilizamos los sistemas operativos que en verdad no tienen un rigor propietario, que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero se supone que un poquito más controlado al menos, ¿no? No lo sé si por una comunidad que es buena voluntad, que a nadie les paga la gente por verificar los paquetes y eso, no sé. Yo pienso que todavía queda. Y también, es decir, el Zero Trust puede llegar a enfrentarse a lo que es la facilidad de uso. ¿Me entiendes? La facilidad. Si es que cada vez utilizar algo es más complicado. ¿Me entiendes? Más complicado. Ya llega un momento que ya no sabes cuándo vas a poder acceder al servicio, porque has tenido que hacer 22 tipos de autenticaciones distintas. Ya ni te acuerdas, ya. Cuando no es la cara es el OTP, cuando no es... ¿Sabes? Y después se da, y hay un problema que sí me gustaría tocar, que es el que hemos hablado antes almorzando, que nadie habla, que es el del teléfono con las aplicaciones bancarias. Eso no sé ni si nombrarlo. No lo sé, porque ahí sí que yo creo que no hay que dar ideas. Sí, claro, es que lo mismo podemos ir hasta la cárcel. No, sí, pero es una preocupación. Fíjate, tú has pensado lo mismo que pensé. Bueno, hemos pensado lo mismo en algún momento del tiempo. Pero efectivamente, esto hablamos mucho, pero esto estamos en un nivel alto. Esto no está implementado y no ha bajado. Y además es complejo. Es decir, estamos hablando de cosas que no se hacen en 5 días, 2 semanas, ni nada. ¿Sabes? Hay que bajarlo, hay que asentarlo, hay que parametrizarlo, no es igual las instituciones públicas que las empresas privadas, no es igual una gran corporación que una mediana corporación, etcétera, no es igual energético que zapatería. Todo esto tiene una connotación importante, ¿sabes? Pero hombre, había cosas que me parecían... También cuando apareció el cloud, yo me reía mucho del cloud, que no viene a ser otra cosa que Hotmail, porque el cloud, Hotmail siempre ha sido el cloud. Claro, sí. No ha llegado el cloud, joder, pero no existía Hotmail. Y antes había también una idea de cloud bastante clara. Sí. Vale, o RapidShare. No, hombre, no tiene nada que ver con AWS ahora, ¿eh? O sea, pero al principio, hace 10 años era casi eso, ¿eh? Efectivamente, ese cloud ahora es el cloud. Ahora sí es cloud, ahora no puedes decir esa risotada, ¿no? ¿Sabes? Yo entiendo que es decir, todo esto va a tenerse que implementar en determinada medida o con determinada madurez, pero que no se va a implementar en 5 meses más, ¿eh? Hemos hablado antes de uno de tus proyectos, Don Lake. Otro anterior y que también yo creo que de un alto impacto en la comunidad, sobre todo española, como ha sido Mundo Hacker Day, con una gran importancia en la divulgación. ¿Qué papel crees que juega la divulgación? Sobre todo en un segmento, quizás las grandes empresas, como hemos comentado a lo largo de toda la charla, ya están más concienciadas y han hecho una inversión
mayor en el mundo de la ciberseguridad. Pero, ¿qué papel crees que puede jugar la divulgación y la concienciación tanto a nivel de las personas físicas muchas veces o de las empresas quizás de menor tamaño, pues bueno, para evolucionar o para ser más conscientes de los riesgos que corremos y para tomar las medidas No, es que eso necesarias? pienso que es el diamond, ese es el diamante. Es decir, de nada me vale a mí tener los SIM más potentes, los WAD más potentes, los antidotos más potentes. Hay un factor que es la concienciación en empleados de los empleados, de las organizaciones, y después en tu vida personal, ¿eh? Hablemos, yo, Antonio Ramos, personalmente, mis hijos personalmente, ¿vale? La concienciación que fue Mundo Hacker. Mundo Hacker nació en el 2006 y mira, y ahora hay un proyecto muy bonito de gente joven que ha encontrado los podcasts del año 2006 que tenemos y están haciendo, lo van a lanzar en un formato super chumpi que me enviaron. O sea, con nosotros estamos hechos como en cartoons, como en dibujos animados, ¿no? Están recopilando todos los podcasts de aquella época, donde se trataba cómo hacer un keylogger de hardware, cómo era un ataque de phishing. Te estoy hablando del 2006, 2007, donde estaba el famoso Yago Hansen, donde estaba NetBIOS, donde estaba Dimitri. Estás hablando de podcast 2006. 2006, 2007, sí, claro. O sea, innovador a tope, ¿no? Claro, pero eso es como son los cuadernos de Hack por Crack, que tú sigues leyendo la parte de TCP/IP y es igual, vale igual. Ahora, UDP, esos cuadernillos de Hack por Crack, ¿no? Que vienen casi de la misma época, 2003, 2004, 2005, ¿vale? Pero por eso, porque les ha sorprendido a esta gente joven y están haciendo lo estuve viendo, están subiendo todo y lo van a lanzar, lo van a lanzar en redes sociales y tal, porque estamos hablando de hace ya 20 años, dentro de un año, 20 años, ¿sabes? Y eso, porque la concienciación es fundamental en los empleados, en los directivos, en las personas. Y eso en las compañías. Las compañías las puedes suministrar estas concienciaciones o empresas de capacitación o MSSPs que tengan en el plan que ofrecen de ciberseguridad, tengan la formación de concienciación también. Eso hoy en día lo hay. ¿Por qué? Porque muchos de los ataques con esta concienciación se abortarían en el último paso. Seríamos capaces de, en el último paso, que es el factor humano, cuando instalas el certificado falso de Hacienda, que ha traspasado toda, lo abortarías, porque tú no tienes por qué recibir ese certificado si está vigente el actual. Ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Y después en las personas, en la concienciación de las personas, yo siempre he dicho, si este país tuviese una asignatura en los colegios a temprana edad que se llamase seguridad digital, aunque fuese 1 hora a la semana, contando lo que tú y yo estamos contando, ¿sabes? En 10 años, en una generación, el 75% de los problemas hubiesen desaparecido. Vamos, el ministro ese saldría, hasta le harían ahí en Los Ángeles, una estatua, algo, no sé. Sí, lo que pasa es que yo creo que vamos en la dirección, no sé si opuesta, pero al menos sí que nos ha caído todo lo digital y todavía nadie se ha preocupado por dar esa formación, esa concienciación a toda la gente. Nos han puesto los medios, claro, pero no nos han dado las herramientas para protegernos, ¿no? Ya no. Estamos pensando en los colegios, pero si piensas en personas mayores, o sea, yo veo a mi madre y me da mucho miedo por el desconocimiento del riesgo que pueda tener. Sí, no, y además, y ahí es muy duro, es decir, y ya cuando entras en esas edades, la desprotección ya es absoluta y no hay una medicina que podamos darle, porque a los niños, educándolos... Todavía puedes educar y podemos pensar que tenemos todavía esperanza, ¿no? Claro, en una generación, claro, y eso. Pero claro, nos ha caído todo lo digital y a determinadas personas todavía pues más mayores, todavía más de golpe... Y sin las herramientas para protegernos. Pues ¿no? eso es lo que hizo... Quizás para ellos todavía la divulgación es todavía más importante, porque la formación la puedes dejar para la gente más joven, pero para la gente mayor al final yo creo que es al menos divulgación y concienciación un poquito del riesgo al que están expuestos, ¿no? En los medios que ellos consumen. Mira, Mundo Hacker lo hizo muy bien, porque Mundo Hacker lo hizo en radio, lo hizo en internet, lo hizo en televisión, es decir, para esa persona mayor, ¿ellos qué medios utilizan? Radio y televisión, vamos a ser realistas. Bueno, ahora no es que mi abuelo utiliza, tu abuelo es de los pocos que utiliza TikTok, tío. Sí. O sea, vamos a ser realistas, ¿sabes? Porque es que parece que aquí uno lo hace y ya lo hacen los 2 millones de abuelos restantes. Es mentira, ¿no? ¿Sabes? Pero es eso, es un pilar, de verdad, es un pilar fundamental, pero para una amenaza, es decir, que la policía
no va a hacer nada, porque cuando son tantos los casos, no es que tú no quieras hacer, es que no puedes hacer, porque están no das. desbordados. O sea, muchas veces la gente dice, ¿cómo la policía no hace nada? Y Hace lo que puede. Hace lo que puede. Y ha habido casos sangrantes. Es decir, yo leí uno de un viejecito que en un fraude digital le dejaron sin nada, de sus ahorros sin nada. Fue tal el estado de ansiedad porque no saben dónde y se suicidó. Es reciente, era un año por ahí. La historia fue tan triste de fraude digital, pérdida de toda su capacidad económica, no saber el cómo expresarse, quién le puede ayudar, etcétera. Llega un momento de desesperación, acaba con su vida. ¿Sabes? Sí, sí, es un riesgo grande. Y dentro de este proyecto Mundo Hacker Day, al final, ¿cómo habéis hecho para poder combinar, al final, yo creo, aspectos pues interesantes como la parte técnica, la parte divulgativa, la parte mediática, como has dicho antes, televisión y demás, al final sin perder rigor, ¿no? Es decir, transmitiendo un conocimiento profundo en ese amplio. Eso no ha sido fácil. Hecho? No, en algunos sitios, es decir, todo lo que siempre ha habido, ya sea en Mundo Hacker Day, en Mundo Hacker TV, en Mundo Hacker Radio, todo es supervisado y todo es real, es de verdad. Eso siempre ha sido cierto. Pero en algunos sitios nos permitíamos ir más, profundizar más. En Internet sí había una parte, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la de Labs, donde de verdad se veía el binario, se veía el ataque, etcétera, porque era más friki, más de Internet, más de geek, más, ¿no? En la televisión tenía que ser distinto porque es para todos los públicos. En Mundo Hacker Day, el evento, mezclábamos con hackers como puede ser Mark Hoik, el creador de Hydra o de Ataques en IPv6. Bueno, ahí hemos tenido desde Kevin Mitnick, sí, de hackers. Verdaderos referentes, ¿no? De esto, efectivamente. Junto también con gente que se dedica profesionalmente a todo lo que son herramientas o servicios de seguridad informática o de ciberseguridad, ¿no? Y ahí sí lo mezclaba para un público en determinadas horas, horarios más amateur, más joven, y otro más directivo. Porque ya, hombre, si te está hablando el creador de... es lo que te digo, el último que vino, se me ha olvidado cómo se llama, el de la vaca sagrada, pero bueno, es un CEO se me ha olvidado el nombre, ¿sabes? Pero bueno, es un tipo, es decir, ellos fueron el primer grupo que declaró, ¿sabes? Es que se me ha olvidado ese amiguete, pero se me ha olvidado, que declaró ante el Senado norteamericano por haber entrado en la NSA, determinadas cosas. Y ahora él es el CTO de una empresa, Verisecure, creo que es, ¿sabes? Es el CTO, ¿no? Este tipo está forrado de dinero, es decir, vendió su primera compañía, después saltó esto y tal. Pues claro, ahí interesa mucho al sector empresarial, porque traes pesos pesados. Sí, traes tipos que saben, que han progresado empresarialmente y que saben de lo que hablan. Y eso fue un equilibrio en el evento. Pero como tú dices, hay evento, hay televisión, hay internet, hay radio, y en cada uno intentamos hacerlo, adaptarlo al público que pensábamos que estaba ahí. ¿Y en esos 20 años cuál crees que es el mensaje más potente o el mensaje que has conseguido trasladar a la opinión en general? No, pues ha quedado que los hackers no son ciberdelincuentes. Eso. Que los hackers no son ciberdelincuentes. ¿Sabes? Que los hackers ayudan a hacer la vida de los ciudadanos, de las instituciones, más seguras, la vida digital. Y después ha levantado, y eso sí me lo he encontrado yo, porque yo conozco gente ahora, gente que está en CTFs importantes como los campeonatos europeos de ciberseguridad, etcétera, que me dicen, Antonio, si yo te escuchaba con 12 años, ¿sabes? Y que están ahora en empresas alemanas, empresas francesas, italianas, en el top de esto, ¿sabes? Despertó en algunas generaciones las ganas porque esto se convirtiese en su pasión, que ya lo era, ¿no? Pero dio ese empujoncito desde Mundo Hacker a jóvenes que dijeron, al ver estos programas más la pasión que tenían, a terminar haciendo de esto su profesión. Esas tres cosas. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de futuro y de un perfil también un poquito técnico. ¿Cuál crees que va a ser el perfil del futuro técnico que va a marcar la diferencia en el mundo de la ciberseguridad? ¿Qué crees que es el perfil necesario, el perfil clave en general dentro del mundo de la ciberseguridad que en los próximos años va a ser una pieza importante? Mira, vamos a tener dos, los defense y los offensive, ¿vale? Porque son dos perfiles totalmente distintos, ¿eh? El que trabaja en todo lo que sea monitorización, mitigación, etcétera,
Y los que son en ofensiva porque es para intentar ver esas debilidades que vamos a tener que o remediar o solucionar o parchear o poner algunas soluciones interpuestas. Dentro de ahí el perfil profesional, a mí me gusta, fíjate lo que te digo, me gusta mucho la gente en España de los módulos de FP. Esto FP2, ¿no? Que es que no tiene. Sí, ahora es grado superior, vamos. Eso. Superior. No, sí, pero de hecho yo estoy muy sorprendido y me encanta ese perfil de nosotros he de decir que nosotros a nivel de compañía llevamos muchos años trabajando con este tipo de perfiles y son perfiles, al final, gente con mucho conocimiento, muy involucrada, muy currante. No quiere decir, evidentemente, el perfil universitario está ahí y no hay nada que decir y evidentemente está muy bien. Pero para aquella gente que a lo mejor la universidad pues no le llama tanto y cada vez nos encontramos más, desde luego la salida de un grado medio de esto de FP es buenísimo. De lo que es la formación, la antigua formación profesional, vamos, funcionan como un tiro porque además es formación, yo creo que muy directa, muy al pie de lo que realmente necesitan, ¿no? Entonces, vamos, funciona muy bien en el mercado laboral porque es que es gente que casi desde el primer minuto está en la arena, o sea... Sí, no, yo lo veo, es decir, es aquella persona que quiere empezar a hacer cosas desde ya, no tirarse 2 años con álgebra lineal y análisis matemático, que son los 2 primeros años, y física, los 2 años primeros de la facultad y apenas tienes una asignatura de C por ahí, ¿sabes? Ese perfil, y además, ¿por qué? Porque como es tan la necesidad de profesionales tan grande que se necesita, la FP, este nivel de instituto tecnológico, tiene la capacidad de producir más rápidamente a esa gente. Pues estamos hablando de un periodo de formación de 2-3 años máximo. Sí. ¿Vale? No como en la universidad que tienes que pasar los 4 años, después tienes que hacer el posgrado, ¿sabes? Todas esas historias. Ese es el perfil que yo veo, ¿sabes? De acaparar de gran manera los puestos de trabajo. Y bueno, y después ahí cada uno en su especialidad. Habrá después gente que con formación que le dé la compañía o formación propia, pues serán especialistas en hacking de base de datos, otros en sistemas SIEM, eso ya depende de cada muchacho. El camino. Claro, eso ya, y lo que a él lo que le guste, ¿sabes? Tú, que como has dicho antes, has estado mucho en la universidad, has formado a mucha gente, han pasado mucha gente por tus manos en la universidad y también un poquito en tu modus operandi, en cómo has trabajado, ¿no? En tus compañías siempre has contado con equipos de gente joven. ¿Cómo ves a la gente joven de ahora frente a la de hace 20 años? O sea, ¿les ves? Hablábamos, o sea, quiero decir, es un poco... No. Mi cosa es, no sé si estamos creando una generación, y últimamente lo he hablado esto mucho con mucha gente, les hemos dado demasiadas cosas a la gente de esta generación frente quizás a la de hace unos años, y no sé si estamos creando gente quizás, no sé si débil o la generación de cristal famosa, ¿no? Es débil, ¿sabes? Es débil, primero no podemos generalizar, ¿eh? Sí, bueno, porque tu equipo, yo conozco a gente de tu equipo que conozco de aquí, los conozco y tal, y gente, es decir, siempre va a haber un grupo de muchachos comprometidos, duros, disciplinados, no sabes por qué, porque su naturaleza es así, no puedes decir la educación, ni decirlo, eso lo hay, pero ya vamos, sí, y la experiencia la vivimos, venimos a este mundo de gente que ante momentos de estrés o momentos de presión, el tipo se te rompe, se te levanta y se te va. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y tú crees que eso pasa más ahora que hace 20 años? O sea, hace 20 años éramos o eran los que estaban, porque hace 20 años nosotros también ya habíamos recorrido un camino, ¿eran más resilientes los jóvenes de hace 20 años que los de ahora? Por supuesto, yo cogía la vacuna y me la pinchaba yo solo. No, y es que es verdad, pero es decir, porque las sociedades evolucionadas se acomodan y eso sucede, ¿sabes? No es bueno ni es malo, sucede. Entonces, cuando tú lo has tenido más duro, porque sí éramos más duros los de atrás, pero porque las universidades eran peores, el acceso al ordenador era peor, te lo tenías que... Es decir, había una serie de cosas que tú no tenías, ¿sabes? Y te hace ser más duro. ¿Sabes? Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, tiempos muy fáciles hacen hombres débiles. Y eso sucede. Y que digan, no, no, es que esto no es justo. El ejército no es justo, tío. O sea, ejemplo, ¿no? Es que yo soy bajito y gordo y no... El ejército no es justo, el ejército necesita tíos que maten y que mueran. Entonces, tendrás que medir tal,
y si no, no vas a valer es que, para eso. entonces quiero llevar a eso, es decir, y en verdad hemos generado, y no tenemos culpa nosotros ni ellos, sino que esos tiempos relajados generan gente relajada. Y en verdad no podemos decir que estamos que todavía creo que somos el 12º, el país más desarrollado del mundo, ¿no? El número 12. Bueno, al ritmo que vamos, 14, 15 seremos. Pero sí, y eso ha pasado. Y eso sí, en verdad, y a mí en cierto modo me da pena, porque esa debilidad, y ahí donde surgen todos estos problemas mentales en los jóvenes, que no es una tontera, pero al no estar acostumbrado a haberlo pasado mal y tal, ante situaciones que para otra persona como tú, para mí, pueden ser una ducha, un miércoles cualquiera, a ellos sí, a esta persona sí le genera un conflicto de verdad, ¿eh? Un conflicto de verdad que puede tener consecuencias trágicas. ¿Cómo solucionar eso? Es que no lo sé, pero sí lo vengo observando. No sé cómo solucionarlo, pero lo vengo observando. Bueno, la propia, seguramente, ¿no? La propia historia, la propia sociedad, pues hará que los tiempos sean más duros, ¿no? Y claro. tendremos a otras generaciones que serán diferentes por un yo, motivo u otro. Es que he visto gente preguntando a ChatGPT qué tomar de ansiolíticos. ¿Qué cojones haces con 28 años preguntando qué ansiolítico a ChatGPT? Que te puedes hasta envenenar. No, porque tú si tú tomas, tendrás que ir al médico, sabrá tu edad, tu peso, tu estatura. O sea, no creo que ansiolítico. Tu condición, ¿no? Lo que si lo necesitas o no lo necesitas. ¿Sabes? Sí, todavía, para hacer de médico, todavía igual. Sí, claro. Era como, sin más datos, era igual como no Yahoo Respuesta. ¿No te acuerdas de Yahoo Respuesta? Sí. Joder, que todo el mundo era médico y todas las enfermedades eran mortales. Me duele en el costado. Yo creo que para la medicina ha hecho mucho daño Yahoo Respuesta. Me queda Yahoo Respuestas en su origen. Además que todo el que respondía era médico. ¿Sabes? Imagínate. Se queda con el discurso. Oye, ¿qué consejo darías, Antonio, a un CISO, a un arquitecto de seguridad o incluso a un CEO de una empresa quizás mediana para llevar su ciberseguridad a un nivel superior? ¿Cuál sería el consejo básico de cómo afrontar o qué decisión tomar para mejorar su estatus de ciberseguridad para su compañía? Hay una cosa que cuando estamos en ese tipo de cargos no queremos escuchar, ¿sabes? Porque se produce una intoxicación de tu cargo, en verdad. Aunque el CISO no sea tampoco el CEO de la compañía, pero se produce una intoxicación de eso. Y llega un momento que haces eso, es decir, te casas con determinados valores como los Gartner, ¿me entiendes? Te casas con ellos, que no sé muy bien por qué, porque muchas de las soluciones son una mierda. Efectivamente, pero bueno. Entonces, lo inteligente de una persona, y además en un cargo así, es el poder abrir su mente y ver todas las opciones. Él no va a tener que hacer nada, otras personas lo harán por él, ¿sabes? Pero sí no ser cuadriculado, no fiarse a ciencia ciega por documentación y marcas que en verdad están creadas para eso. Vamos a ver, Coca-Cola está creada para que bebas Coca-Cola. Gartner está creado para que consumas esos productos. O sea, no seamos tontos, no tenemos 12 años, ¿no? Sino que siendo CISO y la importancia de estar preocupado de la ciberseguridad de su organización es ser una persona de mente abierta, saber escuchar y en función de eso tomar decisiones o dejarte asesorar, porque yo hay veces que no he sabido tomar decisiones, pero llamo a una persona que de eso sabe un montón. Le explico la temática y digo, ¿y tú qué harías? Y no soy ni más listo, ni más torpe, ni nada. Lo que pasa es que estoy preguntando a alguien que sabe mucho de eso. Y no eres ni mejor ni peor, ¿sabes? Toma mejores decisiones. Yo creo que lo primero es, efectivamente, es conocer, ¿no? Conocer la realidad, aunque a veces, no, como dices, no es agradable de escuchar o no es la canción más bonita que a uno le puede encantar, pero desde luego conocer la situación y conocer el entorno, primer punto, y luego asesorarte con gente que ya ha recorrido el camino, ¿no? Posiblemente eso sea un consejo necesario, especialmente quizás, como decíamos, para ese tipo de perfil quizás no tan especialista, no para un CISO que quizás sí tiene conocimiento, pero sí para un CEO o un CFO de una compañía, el contar con gente especializada que son los que le pueden ayudar a descubrir el camino para mejorar esa. Claro, y también, mira, y lo llevo también a los CISOs. Los CISOs no son nada mágicos. Es decir, vuelvo a decir, nadie sabe de todas las áreas y todas las tecnologías. Es que no existe la persona. No existe, no es por egoísmo, no puede. Lo que tiene que saber es saber abrir la mente, escuchar, valorar. Además, ese tiempo sí lo puede buscar, ¿sabes? Y al fin y al cabo a él le pagan por hacer una cosa, por hacer su organización confiable digitalmente. Pues entonces estudia nuevas alternativas,
¿sabes? Nuevos caminos Ujú. para ver dónde puedes hacer tu organización digitalmente más confiable. Perfecto. Bueno, vamos a ir buscando el cierre. Sin Al problema, ¿eh? final, Yo podría estar hablando porque aquí si nos 3 deja, días. si nos deja, si nos dejan, podemos hablar casi demasiado. Sí, Pero bueno, mañana nos tendríamos que ir de España, pero bueno. bueno, si seguimos, puede ser incluso. ¿Qué nos recomendarías para leer, para ver, para escuchar Joder, desde es el que mundo de vista de, de de Ciber. ciber o curioso o cualquier otra cosa, da igual? Algo que nos digas que Vamos a creas ver. que pueda ser interesante hoy, que esté, bueno, pues que No, genere lo suficiente interés como para bueno, de escucharlo. Ciber estamos, todos los que estemos escuchando esto, por lo menos debemos estar un poquito hartos de Ciber, ¿no? Ujú. Pero sí, mira, hay una cosa que es, yo recomendaría escuchar los podcasts nuestros cuando los saquen, porque además de entretenidos, muchas de las cosas todavía son aplicables. A quien le apasiona Los entender... podcasts de Mundo Hacker, dices, no, no. Sí, los podcasts de Mundo Hacker. Ah, bueno, los tuyos también, que salgo yo también. ¿Sabes? A quien de verdad le interesa entender cómo funciona Internet de verdad, de una manera que lo entiendes, que busquen los cuadernillos de Hack por Crack. Hack X Crack. De verdad, quiero saber cómo funciona un envenenamiento DNS. No, de verdad. O cómo funciona el protocolo UDP. No, porque eso es la manera por español es mejor explicada, más didáctica que he visto. O cómo es un buffer overflow, un stack overflow. Cómo es, pero verlo y entenderlo. Claro, dices un clásico, Clásico, ¿no? pero que sigue de actualidad, Sí, ¿no? sí, no, sí, porque eso es así, funciona así y sigue funcionando así. ¿Eh? Después, en la parte de lectura y tal, bueno, para darle un relajo a las personas, pues yo Asimov para darle un relajo, ¿no? iba a decir la Fundación de Asimov, que es la que estoy volviendo a leer ahora, o si no, en 1984, para que vean qué jodido puede ser el mundo. Sí, ¿no? Yo software. ¿Sabes? Y después, y cinematográficamente, ¿sabes? Yo le daría Cuando éramos soldados. Cuando ¿Sabes? éramos De soldados. Mel Gibson. Ajá. ¿Sabes? Para generar un poco de ímpetu, de batalla, de coraje a enfrentar las cosas, ¿no? Las cosas y hacerlas bien. O, para nuevas generaciones, que la van a entender mejor, la de Top Gun Maverick. Ajá. ¿Sabes? La de Tom Cruise. ¿Sabes? Porque es verdad el mensaje cala más, es decir, a los más mayores recomendaría esa, la de Mel Gibson, la de Cuando éramos soldados, Claro. y a los jóvenes, Top Gun Maverick. Ajá. Le dejamos con... Fíjate, cinematografía, lectura, lectura técnica y programas de divulgación. ¿Y en qué estás ahora? Ahora, ¿A qué dedicas el tiempo no libre ahora mismo y haciendo...? el no libre, no. Ahora ya está mi última historia, Voy a trabajar, y bueno, es verdad que te lo he comentado. Sí, me he dado cuenta que hay una plataforma, es decir, que estamos desarrollando en este momento, que hemos conseguido la inversión ya de capital para lanzarla, de gente que se ha parecido la idea genial y han puesto el dinero para lanzar, y es una plataforma que servirá para hacer auditorías de activos críticos o que las compañías consideren críticos y perfectamente protegidos, para ver si sus defensas están bien configuradas, si sus procesos saltan o no saltan y mitigan los ataques, y va a ser una plataforma que permita o a clientes muy grandes que quieran tenerlo, porque ellos tienen sus departamentos de ciberseguridad, o SOCs o MSSPs que den estos servicios y lo puedan brindar a todos sus clientes. Y en verdad no existe ninguna europea, de nuevo, como pasó con Tollec, no existe europea, las que hay son norteamericanas, las más líderes son norteamericanas y también israelitas. Y quiero que sea la primera también europea. Ese es mi último proyecto, lo saco, le doy valor, lo vendo, me voy. Eso te lo he oído antes y ya no te voy a creer. Pero este ya sí es el último. Sí, no, ya me cansé. Ya tenemos una edad, ¿no? Ya solo quiero hacer pero porque la idea es muy buena, la manejamos muy bien, el equipo que estamos de los muchachos y tal, y la verdad pienso que es una necesidad buena del mercado. Y bueno, ya por hacerle a la última, ¿sabes? Y decir, pues esta también la hice yo. ¿Sabes? Pues ya está. Bueno, oye, una pregunta que se me ha quedado en tintero y que me viene a la cabeza. Tú que conoces muy bien el mundo de la ciberseguridad en España, pero también, y porque has vivido en el continente americano, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, ¿cómo ves la ciberseguridad en Sudamérica frente a España? ¿Están al nivel? ¿Les queda más camino por recorrer? ¿Cómo ves esa diferencia? Tú que eres conocedor, muy buen conocedor de ambos mundos. Mira, sí queda por recorrer.
¿sabes? Sí. Y lamentablemente la brecha cada vez es más grande, ¿eh? La brecha es más grande. Hombre, nunca vamos a ir al banco top de un país porque es igual que el banco top de otro país. Eso, ¿me entiendes? Sí. Pero vamos a ponerlo en el contexto Sí, empresarial. en un término medio, saliendo a las grandes corporaciones que al final yo creo que se rigen por otros parámetros Sí, muy que ya diferentes cotizan en bolsa en Nueva resto. York, ya tienen que llevar los mismos compliance, etcétera. Y yendo a ese segmento que hablábamos antes de empresa intermedia o lo que puede ser la media de un país. Queda todo, es decir, la brecha cada vez es más grande, aunque nos pongamos y hagan congreso de que no, la brecha sí cada vez es más grande, el peligro es superior allí, el peligro es superior, se es deficitario de todo y hay una cosa que como todavía no hay una concienciación, no es que en España gastemos el dinero como millonarios, pero quieren servicios baratos aunque sean malos. Fíjate qué estupidez. Quiero un servicio barato aunque sea malo, pero quiero que me engañes pensando que es bueno. Y eso no existe. No. ¿Sabes? Porque no tienen la conciencia de que pueden perder su negocio. Y no quiero ser repetitivo con el ransomware, porque hay 1000 maneras de tumbar un negocio, no solo con ransomware, pero que si ese ransomware entra, te secuestra todo, se acabó todo, no pagas el rescate de los 100.000, 200.000 dólares, se acabó tu empresa. Exportadora, logística, se acabó para siempre. Y la vas a cerrar, salvo que consigas un crédito, ¿no? No son... Y eso pasa, ¿eh? Pasa y yo he visto ya cosas que recuperando las cosas como en la máquina de escribir, digitando de nuevo todos los datos de años. ¿Tú sabes lo que es eso? Tipeando, typing, ¿no? ¿Sabes? O sea, eso no puede funcionar así. No, porque eso es la involución de... Sí. ¿sabes? Entonces yo sí he notado en los últimos... Pues mira, justo con la pandemia. Después de la pandemia sí se ha producido un despegue mucho, quizá más concienciado en la parte esta europea nuestra, ¿sabes? Y que nos ha ido distanciando de ese LATAM, donde yo he vivido 10 años allí, he vivido 10 años, no 10 días, ¿no? O sea, yo he vivido 10 años. Por eso, buen conocedor de aquello de por eso dentro. te digo, ahí dentro, sin salir, ¿sabes? Y en ese sentido me da pena, pero es un pecado que tienen que pagar inicialmente, es decir, porque aprenderás por la fuerza, comprenderás que es muy importante tu negocio, que hay que consumir servicio de mayor calidad, que, ¿sabes? Y lo comprenderás. ¿Cómo? Por dolor. O tú verás el dolor de otros y te pondrás las pilas. Dirás, pues yo no quiero que me pase esto. Esperemos que se conciencien y... Claro, porque al fin y al cabo su economía depende de eso. ¿Sabes? La economía, la supervivencia de las familias que ellos dan, de comer, su propia compañía, el propio país depende de eso y el dinero y la inversión y preocupación de esto tienen que hacerla, sí o sí. Muy bien. Pues no sé si quieres contarnos algo más. Desde luego, por mi parte, como siempre, un placer y un lujo poder compartir contigo una charla de un rato. Sabes que aunque tengo el brazo y estoy anestesiado con morfina, con opiáceos, ¿sabes? No te podía fallar estar aquí. Y nada, a todos los que nos han escuchado, esperemos que les haya gustado y algo hayan sacado de aprendizaje o les den nuevas ideas y desearles a todos, pues como siempre decía ahí, happy hacking. Pues muchas gracias. Happy hacking para todos los que te conocen y los que te siguen y nuestros oyentes. Y nada, hasta el próximo podcast.